to everyone who is watching live on the internet. También una bienvenida para aquellos que están escuchándonos y viéndonos en línea esta tarde. We covered a lot of material yesterday, Ayer cubrimos bastante material, so let me offer you a very brief review of the key ideas from yesterday. así que vamos entonces a hacer un repaso breve de las ideas claves del día de ayer. We first of all talked about revelation, En primer lugar hablamos acerca de la revelación and we pointed out that apart from revelation, we would know nothing about God. y resaltamos que aparte de la revelación nosotros no podemos saber nada acerca de Dios. But God decided to reveal himself to man, Pero Dios decidió revelarse a sí mismo al hombre. and that revelation took two forms: Y entonces la revelación tomó dos formas: general revelation and special revelation. revelación general y revelación especial. In general revelation, God reveals certain truths to everyone. En la revelación general, Dios revela ciertas verdades a todos, a todo el mundo. Through creation, A través de la creación, God reveals his power and his Trinity. Dios revela su poder y su Trinidad. In providence, Por medio de la providencia, he reveals his sovereign control over history. Dios revela su control soberano sobre los eventos de la historia. In human conscience, Y por medio de la conciencia humana, he reveals his moral law. Dios revela su ley moral. Now, these are wonderful truths to be revealed. Ahora, estos son verdades maravillosas para ser reveladas. But these truths are not sufficient to bring anyone to salvation. Pero estas verdades no son suficientes para traer a alguien a la salvación. But they are sufficient to demonstrate that God exists Pero son suficientes para demostrar que Dios existe and that each man is responsible to God. y de que cada hombre es responsable delante de Dios. So there will be no excuses acceptable. Así que no habrá excusas aceptables delante de Él. In special revelation, Ahora hablando de la revelación especial, God reveals many truths to a specific group of people. en ella Dios revela muchas verdades a un grupo específico selecto de personas. God specially revealed himself through the Lord Jesus Christ. Y Dios especialmente se reveló a sí mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesus Christ is God in human flesh, Jesucristo es Dios en carne humana and he was sent to earth to bring the message of God to man. y Él fue enviado a la tierra para traer el mensaje de Dios al hombre. The Bible says he was full of grace and truth. La Biblia dice que Él era lleno de gracia y de verdad. No man has seen God at any time, Nadie ha visto a Dios en algún momento, but the Father has declared the Son. pero Dios ha declarado al Hijo. And Jesus taught that he and the Father are one. Y Jesucristo enseñó que Él y el Padre son uno. The other aspect of special revelation is the Holy Bible. El otro aspecto de la revelación especial es la Santa Biblia. The Bible is the living, written Word. La Biblia es la palabra viva escrita, It is the Word of God. es la palabra de Dios. And in it are revealed all of the truths concerning salvation and God's plan. Y en ellas están reveladas todas las verdades concernientes a la salvación y al plan de Dios. So in this form of revelation, Así que en esta forma de revelación,
those who are appointed unto salvation learn the truth that brings them to faith in Christ. Aquellos que han sido predestinados para esa salvación aprenden la verdad que los lleva a la salvación. We then talked about inspiration. Luego hablamos de la inspiración. The importance about inspiration is that it safeguards the revelation. La importancia de la inspiración es que ella salvaguarda la revelación. La inspiración salvaguarda la revelación. The Bible teaches that all Scripture is given by inspiration of God. La Biblia enseña que toda la escritura es inspirada por Dios o dada por inspiración de Dios. Which means that inspiration extends to every word of the Bible and every part of the Bible. Lo que significa es que la inspiración se extiende a cada palabra de la Biblia y a cada parte de la Biblia. That's why we specify that we believe in the verbal plenary inspiration of Scripture. Por eso es que nosotros especificamos de que nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Inspiration also guarantees that the Scriptures are inerrant and infallible. La inspiración también garantiza de que las Escrituras son inerrantes e infalibles. And so God has given us His Word in perfect form. Que Dios entonces nos ha dado su palabra en forma perfecta. And God is preserving that word for us even today. Y que Dios está preservando esa verdad para nosotros aún el día de hoy. We also looked at the New Testament for evidence of inspiration. También miramos al Antiguo Testamento por evidencia de la inspiración. Because the New Testament is the best source of information about inspiration. Porque the Old Testament? The Bible is the best source. Porque la Biblia es la mejor fuente para hablar de la inspiración de las Escrituras. Well, let's get into our course. Ahora entonces vamos a introducirnos en nuestro curso nuevamente. One of the important areas of theology is historical theology. Una de las áreas importantes de la teología es lo que llamamos la teología histórica. It is very instructive to trace a particular doctrine through the ages of history. Es muy importante rastrear una doctrina particular a través de las diferentes edades de la historia. That way you can see what Christians in all ages believed about a certain doctrine. De esa manera, nosotros podemos ver qué era lo que los cristianos creían acerca de esta doctrina en las diferentes edades. It also helps you to understand how a certain doctrine develops in its explanation. Y también nos ayuda a entender cómo fue que cierta doctrina se desarrolló y cómo fue su explicación. And throughout history, most doctrines become better explained throughout the course of time. Y a través de la historia, en el transcurrir del tiempo, las doctrinas van siendo mejor explicadas. And so it will be very instructive to us to trace the historical development of the doctrine of inspiration. Así que entonces sería muy instructivo para nosotros revisar el desarrollo histórico de la doctrina de la inspiración. Now, as we said yesterday, the best evidence for inspiration is found in the Bible itself. Ahora, como dijimos ayer, la mejor evidencia para la inspiración de la Biblia se encuentra en la Biblia misma. And we looked at the important passages from Scripture that teach the doctrine of inspiration. Y miramos estos pasajes importantes de la Biblia que enseñan acerca de la doctrina de la inspiración. But the next best evidence comes from the writings of early church leaders. Pero otra evidencia que es muy buena también viene de aquellos escritos de los líderes de la iglesia primitiva. We are very grateful that the writings of many of the early church leaders have been preserved today. Estamos muy agradecidos de que los escritos de estos primeros líderes de la iglesia primitiva hayan sido preservados
hasta hoy. Because that way we can go back in time and discover what they were teaching about various things. Porque de esa manera nosotros podemos devolvernos en el pasado, allá en el tiempo, y podemos ver qué era lo que ellos estaban enseñando con respecto a estas doctrinas en su época. One of the earliest references to inspiration Una de las referencias más tempranas acerca de la inspiración comes from a letter that was written in the first century. viene de una carta que se escribió en el primer siglo. We don't know who wrote this letter, No sabemos quién la escribió, but we know it was written about the year 70. pero sí sabemos que se escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Originally, it was thought that Barnabas wrote this letter, Originalmente se enseñaba que Bernabé fue quien escribió esta carta. so the letter was called the Epistle of Barnabas, Así que la carta se llamó la Epístola de Bernabé. but soon it was discovered that Barnabas was not the writer. Pero muy pronto se describió que Bernabé no fue quien la escribió. And since they didn't know who the writer Y was, puesto que ellos no sabían quién era el escritor, the letter became known as the Epistle of Pseudo Barnabas. así que entonces la carta empezó a llamarse la Epístola del pseudo Bernabé, Which basically means this is the epistle of somebody other than Barnabas. lo que básicamente quiere decir que esta es la carta de alguien más, pero no Bernabé, alguien diferente a Bernabé. But this particular letter is actually a very early commentary on the book of Matthew. Pero esta carta básicamente es un comentario del Evangelio de Mateo. And throughout this letter, he cites verses from the book of Matthew. Y a través de su carta, él cita pasajes del Evangelio de Mateo. And in his citations Y en, of Matthew, y en su citación del libro de Mateo, the writer prefaced with God said. él hace un prefacio con la expresión Dios dijo. So this indicates that whoever wrote this epistle Y esto indica que quien quiera que sea el que escribió esta carta, understood that the words in the Gospel of Matthew were God's words. entendía que las palabras que se encontraban en el Evangelio de Mateo eran las palabras de Dios. And so this was indicated by the preface God said before a citation of Matthew. Así que esto era indicado por un prefacio que decía Dios dijo antes de cualquier cita del libro de Mateo. One example, he would write, God said, Un ejemplo, él solía escribir Dios dijo, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Now this was a citation of Matthew 5, Así que esto es una cita de Mateo 5, the beginning of the Sermon on the Mount, al inicio del Sermón del Monte. but the writer indicated that he was citing the words of God. Pero el escritor indicaba entonces que él estaba citando la palabra de Dios. And so this is a very early indication that the church understood inspiration. Así que esta es una indicación bien temprana de que la iglesia primitiva entendía la doctrina de la inspiración. They understood that what God inspired were the words of God. Ellos entendieron que lo que Dios había inspirado eran las palabras de Dios, o era la palabra de Dios. Another example of a first century testimony Otro ejemplo de un primer testimonio del primer siglo comes from a church leader by the name of Clement of Rome. y viene de un líder del primer siglo llamado Clemente de Roma. Clement wrote a book to the church at Corinth. Y Clemente le escribió algo a la iglesia de Corinto. You'll remember that Corinth was the church Paul had to write two very powerful corrective letters. Recuerden que la iglesia de Corinto fue a la que Pablo tuvo que escribirle dos cartas bien correctivas.
Well, we're about 35 years after Paul wrote his letters to the Corinthians. Y más o menos 35 años después de que Pablo ha escrito a los Corintios. And now we see Clement of Rome also writing to the Corinthian believers. Aquí vemos entonces a Clemente de Roma también escribiéndole a los creyentes de Corinto. What Clement wrote was a commentary on Matthew, Mark, and Luke. Lo que Clemente escribió fue básicamente un comentario de Mateo, Marcos y Lucas. One of my students asked, well, why didn't he comment on the Gospel of John? Y uno de mis estudiantes me preguntó, bueno, ¿y por qué no comentó el Evangelio de Juan? Well, remember, the Gospel of John was just being written about the year 95. Recuerden entonces que el Evangelio de Juan estaba siendo escrito justo más o menos para el año 95 después de Cristo. And John was in Ephesus. Y Juan estaba en Éfeso. So it's doubtful that Clement of Rome even knew there was a Gospel of John. Así que es dudoso de que Clemente de Roma aún supiera que existía el Evangelio de Juan. But Matthew, Mark, and Luke were written and well known in the year 95. Pero Mateo, Marcos y Lucas eran bien conocidos en esa época. And so Clement wrote a commentary Así and que- sent it to the church at Corinth. Así que Clemente escribe un comentario y se lo envía a la iglesia de Corinto. Now, the first thing that we notice about this letter is that he identifies Matthew, Mark, and Luke as Scripture. Y la primera cosa que vemos en esta carta que le escribe Clemente a los Corintios, es que él reconoce los libros de Mateo, Marcos y Lucas como escritura. And if it is Scripture, then it is inspired, Y si es escritura, entonces es inspirada. because all Scripture is given by inspiration of God. Porque sabemos por la escritura que toda la escritura es inspirada por Dios. And so it's significant that Clement called these three gospel accounts Scripture. Y es muy interesante y es relevante que Clemente reconozca estos relatos de Mateo, Marcos y Lucas como escritura inspirada. Because it indicates that he viewed them as the Word of God. Porque esto nos indica que él veía a estos relatos como palabra de Dios. And he accepted their inspiration. Y él aceptaba su inspiración. He also cited verses from these three gospel accounts, Él también citó versículos de estos relatos de los tres evangelios. and he did the same thing that the writer of the previous letter did. Y él hizo lo mismo que hizo el autor, el escritor de la carta previa que hablamos. And he prefaced those citations with the words God said. Y él colocaba estas citas con una frase prefacio que decía Dios dijo. So we have two first century examples of the doctrine of inspiration, Así que tenemos dos ejemplos del primer siglo acerca de la doctrina de la inspiración. and it's clear that the church fully understood the significance of inspiration Así que es claro que la iglesia entendía completamente el significado de la doctrina de la inspiración. and considered everything that God inspired to be the Word of God. Consideraban que todo lo que Dios había inspirado era la palabra de Dios. Now we're going to take a look at a second century example. Ahora vamos a mirar a un ejemplo del segundo siglo. The Apostle John had a student by the name of Polycarp. El apóstol Juan tenía un estudiante, un discípulo que se llamaba Policarpo. Polycarp was to the Apostle John what Timothy was to the Apostle Paul. Policarpo era para el apóstol Juan lo que Timoteo era para el apóstol Pablo. He was a very good student of Scripture, Era un buen estudiante de las Escrituras. and when John died, Polycarp became the pastor of the church at Ephesus. Y cuando murió Juan, Policarpo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Polycarp was a very well-known and widely respected pastor.
Y Policarpo llegó a ser bien conocido y ampliamente respetado. And he wrote a very good letter to the church at Philippi. Y él escribió una buena carta a la iglesia de Filipos. Polycarp's epistle to the Philippians was a commentary on the book of Galatians. Y esta epístola de Policarpo a los filipenses era un comentario de la carta de Pablo a los Gálatas. Actually, it was a commentary on many of Paul's writings. Y de hecho, era un comentario de muchos de los escritos del apóstol Pablo. When Polycarp was commenting on Galatians 4:26, Cuando Policarpo estaba comentando acerca de Gálatas 4:26, he said, "These words are the word of truth." y él dijo, esta palabra es la palabra de verdad. Which indicates his understanding that they were inerrant and infallible words God gave by inspiration. Lo que indica es que él creía que estas eran palabras inerrantes e infalibles que Dios había dado por inspiración. When commenting on Philippians and 2 Timothy, he called these verses the word of righteousness. Cuando él está comentando acerca de los filipenses y de Timoteo, él llama la palabra de justicia, él las llama la palabra de justicia. And all throughout his letter, Polycarp calls these books scripture. Y Pablo en su carta llama a estos libros escritura. He also made some reference to Old Testament books Él también hizo algunas referencias a libros del Antiguo Testamento and also called these books the scriptures. y también llamó a estos libros las escrituras. And so the very first, in the very beginning of the 2nd century, we see that the doctrine of inspiration was very well believed in the next generation after the apostles. Así que en los primeros días del segundo siglo podemos ver entonces que esta doctrina de la inspiración era bien creída después de que pasa la primera generación de los apóstoles. In fact, all of the church leaders of that era De hecho, todos los líderes de la iglesia de esa época recognized that the scriptures were the word of God reconocían que las escrituras eran la palabra de Dios and that the New Testament was received by the church as scripture. y que el Nuevo Testamento fue recibido por la iglesia como escrituras. Let's take a look at the next 200 years. Vamos a pegarle la mirada a los siguientes 200 años. This would be the 3rd century and the 4th century. Esto corresponde entonces al tercero y al cuarto siglos.